Karl Menger, Principios de Economía Política. Capítulo 6. Valor de uso y valor de intercambio. Esencia del valor de uso y del valor de cambio. Mientras que el nivel de desarrollo económico de un pueblo se sitúe en cotas tan bajas que, al no existir un comercio digno de mención, las necesidades de bienes de cada familia deban ser directamente cubiertas por la producción familiar. Los bienes solo tienen valor, evidentemente, para los sujetos económicos, bajo el supuesto de que están capacitados por su propia naturaleza para satisfacer de forma directa las necesidades de los individuos económicamente aislados y de sus familias. Pero si, a consecuencia del creciente conocimiento de sus intereses económicos, estos sujetos entablan relaciones comerciales, comienzan a intercambiar unos bienes por otros y surge finalmente una situación en la que la posesión de bienes económicos confiere a sus propietarios el poder de disponer, mediante la ayuda de operaciones de intercambio de bienes de otro tipo, entonces ya no es incondicionalmente necesario para garantizar la satisfacción de unas determinadas necesidades que los individuos económicos tengan en su poder los bienes requeridos para la directa satisfacción de las mismas. Es innegable que también en una cultura altamente desarrollada pueden los agentes económicos satisfacer sus necesidades mediante la posesión de aquellos bienes cuya utilización directa produce esta satisfacción, pero pueden llegar al mismo resultado de una manera indirecta, mediante el procedimiento de tener a su disposición aquellos bienes que, a tenor de cada situación económica concreta, pueden intercambiarse por los bienes requeridos para la satisfacción directa de sus necesidades mencionadas. De este modo, ya deja de ser necesario el antes mencionado supuesto del valor de los bienes. El valor es, como ya hemos dicho, la significación que un bien adquiere para nosotros por el hecho de que somos conscientes de que dependemos de su posesión para la satisfacción de alguna de nuestras necesidades, de tal suerte que tendríamos que renunciar a esta satisfacción si no dispusiéramos de dicho bien. Si no se da esta condición previa, tampoco puede darse el fenómeno del valor. Y como acabamos de ver, este fenómeno no está vinculado a la condición previa de que la manera de asegurar la satisfacción sea directa o indirecta. Para que un bien adquiera valor, debe asegurarnos la satisfacción de necesidades que no lo estarían si no dispusiéramos de dicho bien. Pero que lo haga de una manera directa o indirecta es una cuestión secundaria, allí donde lo que se analiza es el fenómeno general del valor. Para un aislado calzador de pieles, la piel de un oso abatido solo tiene valor en el caso de que si no dispusiera de ella tendría que renunciar a la satisfacción de alguna necesidad. Pero una vez que nuestro cazador entabla relaciones comerciales de intercambio, la piel tiene valor incluso en el caso de que no la necesite directamente. La diferencia entre ambos casos, una diferencia que no afecta para nada la esencia del fenómeno del valor en general, consiste solo en que en el primero, nuestro cazador se vería expuesto a las inclemencias del tiempo o tendría que renunciar a la satisfacción de alguna otra necesidad que puede ser directamente cubierta por la piel en cuestión. Mientras que en el segundo tendría que renunciar a la satisfacción de necesidades que habría podido alcanzar a través de aquellos bienes de los que podría disponer indirectamente, por el rodeo del intercambio, mediante la posesión de la piel. El valor en el primero y en el segundo caso son, pues, solamente formas distintas del mismo fenómeno de la vida económica. En ambos casos, este valor consiste en la significación que adquieren para los sujetos económicos unos bienes en cuanto que son conscientes de que de su posesión depende la satisfacción de sus necesidades. Lo que da al fenómeno del valor su carácter peculiar en los dos casos citados es la circunstancia de que los bienes de que disponen los sujetos económicos alcanzan aquella significación que llamamos valor de los bienes en el primer caso mediante su utilización directa y en el segundo mediante una utilización indirecta. Se trata de una diferencia lo suficientemente importante tanto en la vida práctica como en nuestra ciencia, como para hacer surgir la necesidad de buscar dos denominaciones específicas para estas dos formas de un mismo fenómeno general de valor. Y así llamamos a la primera forma valor de uso y a la segunda valor de intercambio. El valor de uso es, pues, la significación que adquieren para nosotros los bienes que nos aseguran de una manera directa la satisfacción de necesidades en unas circunstancias en las que si no dispusiéramos de estos bienes no podríamos satisfacerlas. El valor de intercambio es la significación que adquieren para nosotros aquellos bienes cuya posesión nos garantiza el mismo resultado bajo las mismas circunstancias pero de forma indirecta. Relación entre el valor de uso y el valor de intercambio de los bienes. En las economías aisladas, los bienes económicos de que disponen los individuos o tienen valor de uso o no tienen ningún valor,
Pero también en las culturas altamente evolucionadas y en situaciones de activo comercio podemos contemplar numerosos casos en los que los bienes económicos de que disponen los sujetos carecen de todo valor de intercambio, aunque tienen a todas luces valor de uso para estas personas. Las muletas que utiliza un hombre que adolece de una cojera especial, las nota que recopila un individuo y que solo él puede analizar, los documentos de familia, estos y otros numerosos bienes tienen para unas personas concretas un valor de uso que a veces es muy importante, pero en vano intentarían satisfacer de forma indirecta cualquier tipo de necesidades a base de intercambiar estos bienes por otros. De todas maneras, en las culturas evolucionadas es mucho más frecuente el fenómeno contrario. Las gafas y aparatos que un óptico tiene en su almacén o los instrumentos quirúrgicos de quienes los fabrican y venden, las obras en idiomas extranjeros, accesibles a un reducido número de sabios, no tienen valor de uso ni para el óptico, ni para el fabricante, ni para el librero, pero son todos ellos para las citadas personas objetos de venta y por tanto casi siempre tienen de hecho valor de intercambio. Y en estos y en todos los casos similares, en los que los bienes económicos tienen para aquellos que disponen de ellos o solo valor de uso o solo de intercambio, no puede plantearse la pregunta de cuál de las dos actividades económicas de los individuos en cuestión es la determinante. Con todo, se trata de excepciones en la vida económica de los hombres. De contrario, los individuos económicos pueden elegir donde quiera se ha desarrollado un comercio de intercambio digno de mención entre utilizar los bienes económicos de que disponen para la satisfacción directa o para la indirecta de sus necesidades. Y para consiguiente, estos bienes tienen tanto valor de uso como valor de intercambio. Los vestidos, los muebles y adornos, las alhajas y otros innumerables bienes de que disponemos tienen de ordinario para nosotros un evidente valor de uso. Pero no es menos cierto que dados los evolucionados estudios de nuestra economía, podemos utilizarlos también de forma indirecta para la satisfacción de nuestras necesidades y tienen también, por tanto, al mismo tiempo valor de intercambio. La diversa significación que tienen para nosotros unos bienes, según sean directa o indirectamente utilizables para la satisfacción de nuestras necesidades, se refiere tan solo, como ya hemos dicho, a las distintas formas del único fenómeno general del valor. Pero según sea su grado, esta significación puede presentar grandes diferencias en uno y otro caso. La copa de oro que le ha tocado en la lotería a un hombre pobre tiene para él evidentemente un gran valor de intercambio, porque por su medio podrá satisfacer de forma indirecta muchas necesidades que de otra manera quedarían insatisfechas. En cambio, para nuestro sujeto, esta copa apenas encierra un valor de uso digno de mención. Y al contrario, unas gafas bien reguladas tienen para un miope un gran valor de uso, pero su valor de intercambio es en la mayoría de los casos muy reducido. Es indudable que la vida económica de los hombres presenta numerosos casos en los que los bienes de que dispone un sujeto tienen para él a la vez valor de uso y valor de intercambio. No es menos indudable que estos dos valores aparecen no raras veces ante nuestra observación como magnitudes muy diferentes. Surge pues la pregunta de cuál de estas dos magnitudes es, en un momento dado, la determinante para la conciencia y la actividad económica humana, o con otras palabras, cuál de estos dos valores es en cada caso concreto el valor económico. La solución a la pregunta se deduce del análisis de la esencia de la economía humana y del valor. La totalidad de las actividades económicas de los hombres se guía por el principio de conseguir la más perfecta satisfacción posible de sus necesidades. Si las necesidades más importantes de los sujetos económicos quedan mejor cubiertas mediante la utilización directa de un bien que mediante la utilización indirecta, es evidente que si un sujeto económico recurre a la segunda posibilidad, dejará de satisfacerse un mayor número de necesidades importantes que en el caso de una utilización directa. Por consiguiente, es indudable que para la conciencia y la actividad económica del individuo en cuestión será en este caso determinante el valor de uso, mientras que en la situación contraria lo será el valor de intercambio. Las necesidades cuya satisfacción queda asegurada en el primer caso mediante utilización indirecta son aquellas que todo individuo económico procura alcanzar, y a las que tendría que renunciar de no ser posible los bienes correspondientes. Así pues, en los casos en que un bien tiene para su propietario los dos valores, el de uso y el de intercambio, es económico el que es mayor. Ahora bien, a tenor de cuanto se ha dicho en el capítulo 4, es claro que en todos los casos en los que existen las bases para un intercambio económico, el valor económico es el de intercambio. En caso contrario, predomina el valor de uso. Cambio del centro de gravedad económico del valor de los bienes.
Una de las tareas más importantes con que se enfrentan los agentes de la economía es conocer el valor económico de los bienes, es decir, poner en claro si el auténtico valor económico es el de uso o el de intercambio. De este conocimiento depende, en efecto, la respuesta a la pregunta de qué bienes o cantidades parciales de bienes le interesa conservar y cuáles debe vender. La recta valorización de esta relación es a la vez una de las más difíciles tareas de la ciencia práctica, y no solo porque para ello es necesario tener una visión general de las ocasiones de uso y de intercambio, incluso las relaciones comerciales más complicadas y evolucionadas, sino sobre todo porque las circunstancias que constituyen el fundamento de una recta valorización de la mencionada pregunta están sujetas a múltiples cambios. En efecto, es evidente que todo lo que puede disminuir para nosotros el valor de uso de un bien encierra en sí la capacidad, mientras permanezcan inalterables las circunstancias, de hacer que el valor económico de estos bienes sea el valor de intercambio. Y que todo lo que eleva el valor de uso de un bien, como consecuencia que para nosotros pasa a segundo término el valor de intercambio, inversamente la elevación o disminución del valor de intercambio de un bien puede producir siempre, bajo unas mismas circunstancias, los efectos contrarios. Entre las causas principales de este cambio se cuentan las siguientes. Primero, el cambio de significación de aquellas necesidades a cuya satisfacción sirve un bien, en cuanto que para sus propietarios se deriva de aquí un aumento o disminución del valor de uso. Así, por ejemplo, la provisión de tabaco o de vino de que dispone una persona conserva para ella un predominante valor de intercambio cuando ha dejado de fumar o deja de gustarle el vino. Los cazadores o los deportistas, cuando han perdido la afición a la caza o al deporte, venden únicamente por esta razón sus escopetas y animales de caza, etc. Porque al disminuir el valor de uso de estos bienes pasa a un primer término su valor de intercambio. Estos cambios suelen darse especialmente cuando se pasa de una etapa de la vida a otra. La satisfacción de una misma necesidad tiene diferente significación para un joven que para un hombre maduro, y para este es distinta que para un anciano. La evolución natural del hombre implica, pues, un cambio nada desdeñable en el valor de uso de los bienes. Ocurre así que los sencillos medios de diversión del niño pierden su valor de uso y adquieren mayor valor de intercambio para un joven. Y lo mismo sucede respecto de los medios de trabajo del hombre maduro respecto del anciano. No hay, pues, fenómeno más normal que el que los bienes de uso predominante en la edad infantil se vean privados de dicho valor en la juventud. Vemos personas que al entrar en la edad adulta se desprenden de ordinario de los objetos de recreo propios de la etapa juvenil y hasta de los medios de aprendizaje y formación. Igualmente, los ancianos abandonan muy a menudo no solo los objetos de placer y recreo de la edad adulta, cuya utilización les daba ánimo y vigor, sino que incluso traspasan a otras manos los bienes con que se ganaron la vida, fábricas, empresas y otras cosas semejantes. Si el movimiento económico, que es una consecuencia de esta circunstancia, no aparece en la superficie con toda la claridad que el curso natural de las cosas parece pedir, la razón debe buscarse en la vida familiar de los hombres y en que los procesos en virtud de los cuales la posesión de los bienes pasa de los miembros más viejos de la familia a los más jóvenes no sigue de ordinario la secuencia de unos contratos monetarios, sino más bien la secuencia de la satisfacción de necesidades pertenecientes al mundo de los sentimientos. Así pues, la familia y la economía familiar constituyen uno de los factores esenciales de la estabilidad de las relaciones económicas humanas. La elevación del valor de uso de un bien tiene, evidentemente, para su propietario el resultado opuesto. El dueño de un bosque, por ejemplo, para quien las talas anuales habían tenido hasta ahora solo un valor de intercambio, decidirá naturalmente poner fin a dicho intercambio si instala un alto horno de fundición de hierro, para cuyo funcionamiento necesita la totalidad de la producción de madera de su bosque. El literato que venía vendiendo sus originales a un editor dejará de hacerlo si funda su propio periódico, etc. En segundo lugar, un simple cambio en la composición de un bien puede introducir un desplazamiento del centro de gravedad de su significación económica, en cuanto que se modifica su valor de uso para el propietario, mientras que el valor de intercambio o permanece inmutable o en todo caso no sube ni baja tanto como el de uso. Así, por ejemplo, los vestidos, los caballos, los perros, las carrozas y otros objetos similares, cuando sufren algún daño extremo visible, pierden casi por completo su valor de uso para las gentes acaudaladas y aparece en el primer plano su valor de intercambio. También este valor disminuye, por supuesto, pero no con la misma intensidad para las citadas personas que el valor de uso. A la inversa,
Se dan muchos casos en los que los bienes experimentan tales modificaciones que pasa a segundo término el valor de intercambio, mientras que aumenta su valor de uso. Así los tenderos y pasteleros dedican a su propio consumo los artículos que han sufrido algún daño externo que les hace perder casi por entero su valor de intercambio, aunque con mucha frecuencia su valor de uso sigue siendo el mismo o en todo caso ha disminuido mucho menos que el primero. Similares fenómenos podemos observar en los restantes artesanos. Vemos así que, sobre todo en las pequeñas aldeas, los zapateros llevan los zapatos, los sastres los vestidos o los sombrereros los sombreros que tienen alguna pequeña imperfección. Llegamos ya a la tercera y más importante causa del desplazamiento del centro de gravedad económico del valor de los bienes. Nos referimos a la multiplicación de la cantidad de bienes a disposición de los sujetos económicos. Mediante la multiplicación de la cantidad de un bien cualquiera de que dispone una persona disminuye casi siempre, en igual de circunstancias, el valor de uso de una cantidad parcial del mismo, de tal modo que adquiere predominio su valor de intercambio. Recién recogida la cosecha, el valor de intercambio del cereal es casi sin excepción para los agricultores el valor económico y así permanece hasta que las continuas ventas de cantidades parciales vuelvan a poner en el primer plano el valor de uso. En los casos normales, durante el verano, los cereales tienen para los agricultores básicamente un valor de uso. En otro pasaje de esta obra, hemos mostrado dónde está el límite en el que el valor de uso de los bienes comienza a perder importancia, en beneficio del valor de intercambio. Para un heredero que ya antes de recibir la nueva hacienda tenía una casa bien puesta, los muchos y numerosos muebles heredados apenas si tienen valor de uso, y por consiguiente adquieren mayor valor de intercambio. Por consiguiente, decidirá vender algunas piezas hasta que el resto que le queda recupere un valor de uso más destacado. Por el lado contrario, la disminución de la cantidad del bien de que dispone un sujeto económico tiene casi siempre la consecuencia de aumentar su valor de uso, de tal modo que pasen a este primer plano las cantidades de dicho bien que en otras circunstancias se habrían dedicado al intercambio. Singular importancia tiene en este contexto la repercusión de las modificaciones de las posesiones de capital. El aumento de la disminución de capital equivale para el sujeto económico que experimenta estas mudanzas y en situaciones de alta evolución del comercio a un aumento o disminución de prácticamente todos los géneros de bienes económicos. Un hombre que cae en la pobreza se ve constreñido a limitar la satisfacción de casi todas sus necesidades. Algunas de ellas solo las puede ya satisfacer de una manera cualitativa y cuantitativa más imperfecta y otras tal vez queden del todo insatisfechas. Si al empobrecerse posee todavía algunos artículos de consumo o algunos objetos lujosos que por ejemplo contribuían a una satisfacción armoniosa de sus necesidades, pero ya no concuerda con sus nuevas circunstancias económicas, nuestro hombre, en cuanto sujeto económico, procurará venderlas para atender con el producto de la venta a las necesidades más perentorias, personales y familiares, que de otra manera no podrían verse satisfechas. Aquellas personas que sufren grandes pérdidas de capital o de bienes por desafortunadas especulaciones o por cualquier otro desgraciado accidente, venden las joyas, las obras de arte y otros objetos lujosos que aún les quedan, para remediar sus necesidades vitales más imprescindibles. También el aumento de la riqueza tiene esta misma tendencia, solo que en el sentido opuesto, ya que muchos de los bienes que antes tenían un predominante valor de uso para sus propietarios pierden este carácter y pasa a un primer término su valor de intercambio y su significación económica. Así los nuevos ricos se acostumbran a vender su antiguo y sencillo mobiliario, sus pobres adornos, sus pocos confortables viviendas y otros bienes que hasta entonces habían tenido sobre todo un valor de uso.